falso, implica la declaración de igualdad, que es muy problemática, por un lado, y por otro lado implica la declaración que ya estamos en un reino de libertad, que ya estamos en la felicidad absoluta. Pero eso se podría contradecir en el sentido de que es una asunción valorativa, es decir, que la caridad, por ejemplo, es un hecho voluntario, ser caritativo, ser solidario con los otros, es una elección moral que tiene. Esa es la pregunta que se podría hacer, digo, ¿qué dices? Sí, pero ahí creo que da Nietzsche una muy buena respuesta a eso, ¿no? Nietzsche dice ahí, en este punto coincido con él, que dice que la caridad en general se hace con un aire de superioridad. En general la caridad es una jerarquía que se establece. Yo allá de una manera al pobre indígena en X esquina de la calle, me establezco yo en el amo, ¿no? Y del otro que... Sí, entonces la caridad, de verdad, tú dijiste también solidaridad, la solidaridad es algo muy diferente. La caridad sí es esto, es parte del sistema jerárquico y lo reestablece cada día que la doy. Entonces yo creo que eso es también otro de los errores del cristianismo, efectivamente. Y no es una solidaridad que realmente actúa con el otro porque sé que solo conjuntamente podemos construir una felicidad social. Si hago eso es otra cosa, ¿no? Le ayudo no porque soy buena persona y quiero pobrecito, ¿no? Sino porque sé solo si él está bien, yo también estoy bien. Solo conjuntamente podemos superar los problemas. Eso es la solidaridad, eso es totalmente diferente. Pero el cristianismo no es eso. El cristianismo es yo, por buena persona, amo al otro ni siquiera sabiendo quién es. Ni siquiera checo si él no va a atacar mi proyecto, ¿no? Lo amo a ciegas, ¿no? Y esto de amar a ciegas es el capitalismo. Cualquiera puede participar del proyecto mientras que trabaja, ¿no? Mientras que se aplique, ¿sí? Entonces, esta era un poco la vinculación. Creo que Marx no lo hace tan explícitamente como yo ahorita, pero implícitamente lo hace una y otra vez, ¿no? Y digo, sobre todo en bromitas, pero yo estoy seguro que son bromas en serio, ¿no? Como muchas bromas son, ¿no? Y es una razón, porque ya dicho de paso, porque yo y también mucho Bolívar Echeverría tenemos nuestras serias dudas sobre el funcionamiento de la teología de la liberación, justo eso. Bolívar tenía sus grandes problemas con eso, hay más problemas, pero uno es esto, que la teología cristiana estructuralmente tiene esos problemas. Esto, más allá de toda la discusión del etos barroco, eso es como ya otra cosa, pero es más como de la cotidiana, es como otro tema, aunque esté vinculado, es un poco diferente. A lo mejor ahí podemos discutirlo desde otro ángulo, un problema parecido, pero desde este ángulo, digo, muy estrictamente marxista, creo que sí es quizás así. No había, por tanto, conexión con Dussel, por ejemplo. No, al contrario. Es una figura prominente un poco en el campo del debate continental. Dussel. No, es totalmente opuesta. Las dos posiciones son opuestas, no son diferentes, son opuestas. De Bolívar y la de Dussel. Por muchas razones, no son muchas razones, pero una es esa, ¿no? Que Dussel diría, por ejemplo, que el capital es una gran ética. Esto Bolívar nunca diría, por supuesto, ¿no? Una gran ética el capital. Sí. Pero bueno, o sea, es otro debate. Pero no, sí hay una diferencia teórica absoluta ahí entre los dos autores. Aunque hay algunos puntos en común, ¿no? Los dos critican el egocentrismo, pero de una manera totalmente diferente, ¿no? La manera como lo desarrollan teóricamente es muy diferente. Parten de problemas parecidos, esto sí. Contra el eurocentrismo, ¿no? Sí, el problema que, digo, los dos vienen el mismo problema, por supuesto, pero la respuesta que dan es muy diferente. Pero otra vez, ¿me entiendes? No es ahorita como un ataque a una religión, es más bien un ataque a una crítica, a una construcción social, ideológica que se ha dado donde el cristianismo cumplió una función importante. No, pero sí es una tendencia, por lo menos en Occidente, hacia la generalización de las relaciones sociales y la uniformización, ¿no? Donde cada vez somos más y más uniformes, ¿no? Y el cristianismo era parte de eso, ¿no? Pero digamos, tampoco se puede todo echar al cristianismo, pero cumplió su función histórica en este proceso. El día de hoy es valor de uso y signo. Como ya les dije, uno de los textos principales es la forma natural de la reproducción social, que aparece también en Valor de uso y utopía. También otros textos trabajan el tema del mismo discurso crítico de Marx, que ayer hablamos de él, y otros textos. También está ya vinculado con el tema del mestizaje y del etos barroco, que vamos a ver mañana. Tal vez ahí una vez les digo, ahí en el programa vienen varios textos, pero son, uno es modalidad, no, ahorita hablo de mañana, más si quieren sacar las copias, modalidad del capitalismo, 15 tesis. Creo que están las copias. Las copias están disponibles. Están disponibles. Y de este libro, el etos barroco sería la introducción. Eso hay que anotar para sacar las sí. páginas específicas. De este es el 20... A ver, déjeme checar si es cierto.
no, a la 13 a la 36, que es la introducción de Bolívar Echeverría a este libro. No, esto es otro texto para mañana. Y también el libro de la modernidad del barroco, en el cual están estos dos textos incluidos. Pero bueno, entonces de eso vamos a ver mañana. Entonces hoy vamos a hablar de valor de uso y signo, que se va a basar en lo que vimos ya anteriormente en relación a Marx, y a la vez es ya el paso hacia la teoría materialista de la cultura, ¿no? Que es uno de los grandes proyectos de Bolívar Echeverría, es desarrollar una teoría materialista de la cultura, que es un problema grave por las razones que ya mencioné varias veces, porque también ahí se trata de hacer este brinco, ¿no? Entre estos dos mundos, normalmente bastante separados, ¿no? El mundo material de la reproducción económica, etcétera, por un lado, y la vida cultural cotidiana a partir de ciertos tipos de civilización por el otro lado. Como mencioné también ya rápidamente en alguna ocasión, el problema es, si hablamos de cultura, que este término por lo general está ocupado, con algunas excepciones, pero en muchos casos está ocupado por teorías conservadoras, ¿no? En general el debate es o es importante lo económico y social, o es más importante lo cultural. Entonces ahí en general las posiciones más conservadoras apuestan al lado cultural de la cuestión, y las posiciones más de izquierda al lado social y económico, material. Claro, en países como México y me imagino también en Ecuador hay una antropología crítica que trata de superar este abismo, pero lo hacen más en cuestiones más empíricas, a veces también en las cuestiones teóricas específicas de ciertos temas, pero una teoría más general de la cultura, una teoría materialista de la cultura, es un proyecto que no se ha desarrollado tanto. Entonces, sí hay intentos, ¿no? Pero siempre están en peligro caer en uno de los extremos, o del economicismo, explicar todo directamente de la economía, o en una total independencia de la cultura, donde lo económico es totalmente secundario. Entonces Bolívar Echeverría lo que trata de desarrollar es una teoría de la cultura en la cual no pasa ninguno de estos dos errores. Y entonces, y uno de los temas centrales para lograr esto, uno de los conceptos centrales para poder desarrollar esta teoría materialista de la cultura, es justamente el concepto de valor de uso. Este concepto es muy viejo, pero adquiere una significación muy grande en el tema o en el análisis que hace Marx del sistema capitalista. Entonces voy a un poquito decir algunas palabras sobre esto, ya lo había dicho en otras sesiones, pero quiero retomarlo y luego entrar en el debate de la relación del valor de uso y signo, ¿no? El valor de uso es una de las dos caras del doble carácter, como dice Marx, doble carácter de la mercancía, ¿no? La mercancía tiene un doble carácter de valor de uso por un lado, valor por el otro lado. Como ya hablamos largamente, ¿no? Podría ser interpretado como lo material corporal del valor de uso y lo espiritual, entre comillas, por el otro lado, que sería el valor, ¿no? Porque el valor existe únicamente como una construcción social. El valor de una mercancía depende únicamente de la manera como una sociedad organiza su producción, no es algo que tiene que ver con su consistencia física. Se piensa, por ejemplo, muchas veces equivocadamente que el oro tiene un gran valor porque brilla bonito, ¿no? Y no se oxida, etc. Eso no tiene nada que ver. El valor del oro viene únicamente del hecho que su extracción de la tierra y todo el proceso que necesitamos realizar para tener al final el oro puro, necesita muchas horas de trabajo, y por esto el oro tiene un gran valor. Esa es la única razón. No tiene nada que ver con su consistencia física, absolutamente nada. Y esto así pasa con todas las mercancías, ¿no? Lo aclaro porque en las teorías burguesas económicas, en muchas se confunde eso, ¿no? Y Marx se burla de esto diciendo que ningún químico ha encontrado hasta hoy, analizando, por ejemplo, el oro, la sustancia valor en ella, ¿no? Dice, valor no es algo químicamente comprobable o físicamente comprobable. El valor solo socialmente se puede encontrar, ¿no? En un estudio social. Entonces, en ese sentido es el alma, entre comillas, ¿no? Porque no tiene una consistencia física en ese sentido. Mientras el valor de uso sí lo tiene. En general hay excepciones, hay mercancías que su presencia física es muy pequeña,
¿no? Por ejemplo, una obra de arte, un libro, sí tiene cierta presencia física, pero no es lo central y de todos modos tiene un valor de uso, ¿no? El valor de uso está definido, ¿no? La definición de Marx del valor de uso es todo aquello que satisface alguna necesidad humana es un valor de uso. Y Marx subraya ahí que no se trata solo de las necesidades del cuerpo, comida, ropa, etcétera, sino también las necesidades de otro tipo. Todas las necesidades humanas. Por ejemplo, si alguien es creyente, la Biblia, creyente de la religión católica o protestante, la Biblia tiene un muy alto valor de uso para él, ¿no? Para esta persona, ¿no? Si alguien es, no sé, admirador de Shakespeare, ¿no? Las obras completas de Shakespeare tienen un altísimo valor de uso para esta persona. Entonces, el valor de uso satisface todas las necesidades humanas. Lo importante también en este punto es, y Marx también lo subraya, y este punto va a ser muy importante para Bolívar, el valor de uso y las necesidades humanas son algo históricamente construido, ¿no? Entonces las necesidades humanas, la mayoría de ellas por lo menos no surgen directamente de nuestra presencia física. Algunos sí, digamos, el hecho de tener que comer y tomar líquido, por supuesto sí, pero ya específicamente si necesitamos comer algún producto de maíz, como en México, o es mejor para nuestro cuerpo comer algo basado en la papa, por ejemplo, ¿no? Esto ya es una construcción histórica, ya no es algo que viene directamente del cuerpo, y entonces en cada cultura, en cada región del mundo, otro valor de uso satisface mejor una cierta necesidad. Entonces, y los otros valores de usos como obras de arte, etcétera, ni hablar, es todavía más obvio que son construcciones históricas, pero a la vez es algo natural, no tiene una presencia física. Y eso es justo lo que Bolívar Echeverría llama, ¿no?, la forma natural de la reproducción social, ¿no? En la reproducción social hay una presencia natural, ¿no?, una forma natural, pero otra vez natural entendido ya como algo construido históricamente, ¿no? Como dije, si el cuerpo, los mismos cuerpos incluso se adaptan. Se sabe hoy en día, por ejemplo, que los fetos, ¿no?, los embriones, y ya desde muy temprano se ajustan en el desarrollo de sus órganos a la dieta de la mamá, ¿no? Ya cuando un bebé nace ya está adaptado parcialmente a la dieta del lugar, porque ya en el proceso de crecimiento crece diferente según la dieta de la mamá. Eso es muy importante, este ejemplo, por hoy en día, este fanatismo de la genética, donde piensan que todo se define por lo genético y se sabe que es totalmente falso, sino influye muchísimo otros factores, y uno es la dieta de la mamá. Hay muchos factores más, ¿no?, ya en el desarrollo antes del parto. Entonces, lo natural, y ahí se ve cómo lo natural, aún antes del nacimiento, ya está definido culturalmente, ¿no?, históricamente, porque lo que come la mamá tiene que ver en general por la cultura en la cual vive, ¿no?, por el contexto sociocultural en el cual decide de cómo se va a nutrir, cómo se va a vestir, cómo va a dormir, todo eso influye. Entonces ya en el momento de nacer ya somos productos sociales, históricos y culturales, ¿no? Entonces, como individuos y como sociedad ni hablar, todavía es de alguna manera más obvio que la forma como se organiza una sociedad depende obviamente del proceso histórico anterior. Entonces, en ese sentido, si hablamos de la forma natural de la reproducción social, hay que tener esto en la cabeza, que natural entendido como un concepto histórico y social, ¿no? Entonces, pero de todos modos una presencia física, una presencia natural, ¿no?, pero siempre en este límite de tener una connotación histórica. Entonces, el valor de uso ahí tiene una importancia muy grande en esta discusión, y como dije, es un concepto que es más viejo que la teoría de Marx. Ya en Aristóteles, por ejemplo, y Marx se refiere mucho a este pensador en su teoría económica, ya en Aristóteles se sabe que hay como dos tipos de economía, ¿no? La economía que es la que trata de organizar la producción de los bienes que necesitamos para vivir, y la otra economía que sirve, digamos, para aumentar ganancias. Ya en Aristóteles hace esta distinción, ¿no? Entonces no lo llama valor de uso, pero es, digamos, inuse hasta el concepto ahí, ¿no?, sin usar el término. Entonces esta idea es ya muy vieja, que hay que distinguir entre esos dos aspectos en la producción económica: lo que satisface nuestras necesidades por un lado, y lo económico en el sentido de cómo los valores se intercambian. Es un debate muy difícil, porque ya Aristóteles se pregunta cómo es posible que dos cosas tan diferentes como, por ejemplo, un par de zapatos y, no sé, algunos kilos de trigo se pueden intercambiar. Son dos productos absolutamente diferentes, no tienen nada en común,
Entonces, ¿cómo es posible decir un par de zapatos equivale a, no sé, 50 kilos de trigo? ¿Cómo? ¿Cómo se define eso? ¿No? Es un debate larguísimo que en la teoría burguesa económica hasta hoy no está realmente resuelto. Claro, ellos dicen es oferta y demanda, ¿no? Y se acabó. Con eso lo resueltan. Marx se burla de esto porque dice esto no explica absolutamente nada, solo explica porque de repente sube un poco el precio, porque baja un poco, pero la línea mediana del precio o del valor mediano no se define con esto, con valor y comparado con oferta y demanda. Ahí debe haber otro factor que ya desde Aristóteles sabe que debe haber algo, y Aristóteles lo único que encuentra es que debe haber algo en común. Dice, debe haber un factor en común que lo define, pero en verdad no llega a descubrir este factor en común. Eso descubren otros autores también anteriores a Marx, Smith y Ricardo, son los más importantes. Dicen lo que es en común es la praxis humana, lo que vimos ayer, el trabajo humano, no la praxis productiva. Lo que tienen todas las mercancías en común es que fue trabajo humano desgastado para tenerlas después como producto. Eso es lo que tienen todas en común, independientemente del resultado concreto que hay después. Entonces, Mises y Ricardo todavía no pueden explicar el otro problema de la plusvalía, ¿no? Porque si continuamente, según la teoría económica, se intercambian equivalentes, ¿no? Porque al final tenemos una ganancia. Algunos teóricos lo explican, dicen porque uno engaña al otro, le roba un poco, entonces pues esto tiene al final más que el otro. ¿No? Y Marx se burla también de eso, dice, obviamente eso no funcionaría, porque si uno roba al otro, él tiene más que el otro, pero no se explica por qué la sociedad en su totalidad es capaz de acumular, porque la sociedad en su totalidad sí tiene algo como una plusvalía. ¿No? Esto del robo no lo puede explicar, a menos claro en la cuestión del robo colonialista, una sociedad roba a la otra, pero de todos modos si vemos la sociedad como algo mundial tampoco se podría explicar. Entonces Marx diría entonces la plusvalía explicar de otra cosa, en verdad no es el tema de hoy, pero voy a mencionarlo rápidamente porque tiene que ver luego con el punto del valor de uso. No diría el chiste es el caso que hace real al capitalista, así lo dice en el Capital. Lo que hace real al capitalista es que hay una mercancía que es diferente a las otras, que es la más importante a la vez, que es la mercancía fuerza de trabajo. La mercancía fuerza de trabajo es por un lado igual que todas las otras mercancías, ¿no? Se paga o vale lo que vale algo equivalente al tiempo que se necesita para producir esta mercancía, pero a la vez ella misma produce valor, y lo que hace el real capitalista es que produce más valor de lo que ella misma tiene, ¿no? Porque su valor está definido de las horas de trabajo que se necesitan para producir la comida que esta persona va a comer, la ropa, la cama, la casa, también todo el proceso de educación hay que calcular cuando es niño, etcétera, etcétera. Pero podemos calcular todo eso y ya sabemos cuánto vale una hora de fuerza de trabajo, o un día, 8 horas de fuerza de trabajo, y el chiste es que en estas 8 horas de trabajo que tienen un valor menor a estas 8 horas. ¿No? Marx diría, el capitalismo funciona porque para que una persona trabaje 8 horas al día, el trabajo anterior que mencionó, comida, ropa, educación, todo esto sumado, y luego haciendo un promedio a lo largo de la vida, etcétera, es menos que estas 8 horas. Es, por ejemplo, 6 horas. ¿No? Para 6 horas diarias se puede construir la fuerza de trabajo de 8 horas. Y esta pequeña diferencia de las 2 horas es un ejemplo, pero más o menos por ahí es en general, o puede ser hasta más. Esta pequeña diferencia no es un engaño, ¿no? El capitalista no engaña al trabajador al pagarle 6 horas, aunque trabaje 8 horas, porque le paga el valor de su fuerza de trabajo. Le paga lo que costó, el tiempo que se necesitó para producir el producto o la mercancía que le vende. Y le vende no el producto final del trabajo de este día, sino le vende su fuerza de trabajo. Y esta fuerza de trabajo, aunque sean 8 horas de trabajo, vale 6 horas, ¿no? Pero bueno, en verdad es otro tema, y a lo mejor fue muy rápido, pero eso es, digamos, la teoría del valor. Pero ahorita regresando al valor de uso, Marx dice, y siguiendo a Aristóteles, que toda esta cuestión económica de la construcción del valor y de la ganancia, de la plusvalía, etcétera, es una parte del proceso. Es muy importante para entenderlo, pero no es la totalidad del proceso. La otra parte es también igualmente importante, que es la del valor de uso, porque como dice Marx, una mercancía, aunque se hayan gastado cierta cantidad de horas para producirla, si no hay nadie que dice este valor de uso representado o existente en esta mercancía satisface una necesidad mía, si no se encuentra esta persona que está dispuesto de comprarlo, entonces esta mercancía no puede, como dice Marx, realizar su valor.
se queda en el mercado tirado, nadie lo compra, ¿no? Y aunque tenga teóricamente este valor que fue producido en tantas horas, a la final de cuentas se pudre esta mercancía, ¿no? Entonces el capitalista siempre, o cualquiera que estamos inmersos en la producción, siempre tenemos que pensar también en el valor de uso. Si tiene realmente esta mercancía un valor de uso para que alguien lo pueda comprar después, ¿no? Aunque los capitalistas tienen la tendencia de dar cada vez menos importancia al valor de uso, porque no les importa, en verdad, les importa la ganancia, de todos modos, y eso es un punto de alguna manera muy importante para Bolívar, creo yo, implícitamente, más tal vez para Marx como un punto de esperanza de alguna manera, el capitalismo, aunque quisiera en su tendencia, o su tendencia es destruir absolutamente los valores de uso, porque son secundarios, no puede hacerlo completamente, porque si lo haría ya nadie compra los productos. Aparte que nos moriríamos de hambre, ¿no? Pero también económicamente no tendría sentido, porque nosotros nos damos cuenta tarde o temprano si un producto no tiene valor de uso. Puede tardarnos un poco, hay comida por ejemplo que se vende y después de años sabemos que fue tóxica, ¿no? Ya dejamos de comprar, ¿no? Puede ser procesos muy largos, pero tarde o temprano nos enteramos, por lo general, por lo menos si algo no tiene valor de uso. Entonces, pero otra vez regresando al tema anterior, la pregunta si algo tiene o no tiene valor de uso es una cuestión histórica, ¿no? Es que en una sociedad se puede considerar que un objeto tiene mucho valor de uso, no en otra sociedad puede considerarse que el mismo objeto no tiene ningún valor de uso. Por ejemplo, un objeto religioso para una sociedad puede ser importantísimo y para otra puede ser totalmente secundario o solo como un objeto artístico podría ser relevante, ¿no? Entonces, esto es algo esencial, es una materialidad de la cual nadie puede dudar, ni siquiera el capitalista más poderoso, pero a la vez está diariamente en cuestión este valor de uso. Pero no por una cuestión que es directamente, y eso es importante, directamente explicable desde lo económico en el sentido del valor o del valor de cambio. El valor de cambio, aunque está siempre presente, el valor de cambio y el valor en la misma mercancía son dos cuestiones totalmente diferentes, absolutamente diferentes, aunque están siempre presentes en la misma mercancía. No es muy importante entender eso, esta dialéctica, si quieren llamarlo así, ¿no? Entre la unidad de valor y valor de uso en cada mercancía y la absoluta no unidad. No tiene nada que ver uno con el otro, absolutamente nada, ¿no? Entonces ahora ya el problema en Marx es que él, por ciertas razones, se decide, o no sé si decide esto, pero lo hace así en su trabajo teórico, ya no se dedica mucho en el tiempo que dedica al tema, ya no se dedica mucho al valor de uso, ¿no? Aunque dice al inicio del Capital todo lo que dije ahorita, y lo con más detalle, la importancia del valor de uso y todo esto, y después de pocas páginas y de ahí hasta el final del Capital, habla casi exclusivamente del valor. Pero lo hace, y en eso insiste mucho Bolívar Echeverría, lo hace no porque piensa que el valor de cambio es más importante que el valor de uso, sino lo hace por la razón en la cual insistí ayer, porque su teoría es una teoría crítica, una crítica de las teorías existentes en su tiempo. Y esas teorías económicas como Smith y Ricardo y los que son los más serios y los vulgares, como los llaman los otros, ¿no? Todos ellos se concentran en su teoría en el valor de cambio. Para ellos es secundario el valor de uso. Como pasa en toda la sociedad burguesa en general, no solamente en sus teóricos, tiene que ver con también lo que vimos ayer con esta fijación en la praxis, esta fijación en la productividad. Porque la productividad es aquella que se refleja luego en las horas gastadas en la producción de esta mercancía, mientras el valor de uso, aunque se produce en este proceso, es más importante en el momento del consumo del producto, ¿no? El momento del consumo es donde nos fijamos mucho más si tiene o no tiene y qué calidad tiene el valor de uso, y cómo el consumo en la ideología productivista es totalmente secundario. Entonces, es visto como algo inevitable porque tenemos que comer ni modo, tenemos que vestirnos, etc., pero algo que nunca debería estar, según la teoría burguesa, en el centro del proceso, ¿no? Porque la teoría burguesa, el consumo, es algo que no debe definir la producción, ¿no? O sea, lo que debe definir la producción es la productividad, el productivismo, este fanatismo de producir cada vez más, porque al producir cada vez más también tenemos cada vez más ganancias, ¿no? Cada vez más plusvalía, con esto más ganancias. Entonces, para la teoría burguesa, el valor de uso es absolutamente secundario, mucho más que para Aristóteles, por ejemplo, porque Aristóteles vive en otra época donde esta ideología productivista no existe, o no existe de esta manera, por lo menos.
Esto a su vez se refleja en otro autor muy importante para Marx y indirectamente también en Bolívar, es Hegel. ¿No? En Hegel hay una teoría en que para Marx es importantísimo de la herramienta. Y eso también se va a reflejar en el concepto del valor de uso y la relación con el signo y posteriormente también el etos histórico. Las herramientas son en gran medida aquello que definen cómo se producen los valores de uso, ¿no? Bolívar también insiste en algunos textos de ello, ¿no? Como en las culturas que producen el maíz, la herramienta central es este palo que se me olvidó su nombre, que usan, ¿no? Para hacer el hoyo en la tierra y echar los granos del maíz, ¿no? Me imagino que aquí también se hace así, ¿no? ¿Cómo se hacía este palo? Claro, o se hacía, ¿cómo se llama este palo? ¿Cómo? No sé cómo se llama. Ah, bueno, tiene un nombre que en México sí se hace llama. todavía, No, esta herramienta es típica para la producción del valor de uso maíz, mientras el arado es típico para la producción del valor de uso trigo, ¿no? Etcétera. Entonces las herramientas son algo central en esta configuración de los valores de uso. Porque no es así que yo cada día, o nosotros cada día decidimos, vamos por ciertos valores de uso porque nos parece más interesante o algo así. Esto no es tan fácil, no son procesos muy complejos porque tienen que ver con la producción de herramientas. Cada herramienta implica la posibilidad de producir ciertos valores de uso. Y entonces para cambiar los valores de uso tenemos que cambiar las herramientas. Entonces, y las herramientas para Hegel, y esto retoma Marx, son como la mediación entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Entonces este momento que hace posible que yo me confronte como humano a la naturaleza es la herramienta que es algo muy humanizado porque yo la hice, yo y mi cultura en un proceso histórico poco a poco desarrollamos las herramientas en el sentido humano y a la vez sea material y es como una prolongación del propio cuerpo, ¿no? Engels y Marx dicen una vez esto que es la herramienta es como una mano prolongada o sofisticada, o hecho más dura o más fuerte según la necesidad concreta. Entonces ya tiene también este aspecto natural, ¿no? Por un lado por el cuerpo y por el otro lado porque es lo que toca, al final de cuentas, lo material, la naturaleza, ¿no? El objeto, la piedra, la tierra, la madera, lo que sea, lo que estamos trabajando en este momento, ¿no? Entonces en Hegel, y ahí Hegel es muy burgués en ese punto, la herramienta es superior al producto final. ¿Por qué? Porque su consumo es únicamente un consumo productivo. También se consume porque se desgasta, ¿no? La herramienta después de usarla, no sé, 10.000 veces ya no sirve, ¿no? El martillo lo podemos usar ciertas cantidades de veces hasta que rompe una parte, lo tenemos que tirar o arreglar. Entonces la herramienta también se consume, pero de manera productiva. Mientras el producto final, la comida, la ropa, etcétera, se consumen de una manera no productiva, ¿no? No, entonces es nada más el consumo por el puro consumo. Aunque es una reducción, porque claro, sin comida no podemos al día siguiente trabajar, pero de todos modos, así lo ve Hegel, que se puede distinguir entre un consumo productivo y un consumo nada más por el consumo. Entonces en Hegel el consumo productivo siempre es superior al consumo no productivo. Eso es algo que critica Marx. Y ese punto es importante porque muchos marxistas no vieron este punto, y Bolívar sí lo ve. Muchos marxistas cayeron en la trampa de pensar que Marx nada más retoma la teoría de la herramienta de Hegel y que el consumo no productivo es algo como casi animal, ¿no? Y lo típicamente humano es el consumo no productivo de las herramientas, ¿no? Producir algo para después producir otra cosa, no nada más para llenarnos la panza o estar contentos un rato. Entonces, esta, digamos, tendencia anti-goce que en Hegel y en todas las teorías protestantes y burguesas, de alguna manera, esta teoría que tiene una tendencia ascética, ¿no? Asceta dice en español. Entonces, esta teoría aparentemente, o así lo por lo menos interpretan muchos marxistas, también está en Marx, ¿no? Y piensan que este productivismo, este rechazo a consumo nada más para gozar, nada más para estar bien, nada más para estar feliz, también para Marx no es importante. Entonces Bolívar critica esta interpretación y creo con toda razón. También Alfred Schmidt, que mencioné varias veces, lo hace y dan varias citas en las cuales Marx claramente dice que él no comparte esta distinción hegeliana. Para Marx, cualquier tipo de consumo es algo que hace posible y hace más feliz, si está bien organizado este consumo, la vida humana. Entonces no hay ninguna jerarquía entre un tipo de consumo y otro, ¿no? Y entonces la herramienta no es superior a otro producto, ¿no? Porque la herramienta también es un producto y para Hegel es un producto superior a la comida, por ejemplo, ¿no?
Es superior, digamos, el cuchillo al, no sé, a la papa, ¿no? Es superior el martillo a la casa construida. ¿No? Esto para Marx no es así. Para Marx no hay esta jerarquía entre herramienta y producto final o entre consumo productivo y consumo inmediato, ¿no? Entonces, esto implica varias cosas, porque, como decirlo, los valores de uso, a ver, ¿cómo seguir para que no se me vuelen, no se les vuelen? No, los valores de uso tienen una doble importancia ahorita en la teoría de Bolívar Echeverría. Por un lado, en ese sentido, como expuse todas esas cuestiones, cómo está vinculado la cuestión del valor de uso con la producción y con la cuestión de la organización del mundo capitalista, pero a la vez, diría Bolívar, habría que entrar más, y ahí sí supera a Marx de alguna manera, y ahorita voy a regresar a lo de la herramienta, ¿no? Pero voy a dar otro paso para no complicarlo demasiado. La pregunta es cómo se define entonces en cada situación histórica concreta, en cada momento, si consumimos un producto, si producimos un valor de uso a otro, ¿no? Por ejemplo, si producimos y comemos maíz o papa o trigo, etc. ¿Cómo se decide eso? ¿No? Y por un lado es lo que dice ahorita, claro, por las herramientas que deben estar adecuadas, pero en algún momento histórico se tomó esta decisión, ¿no? De producir una herramienta en consecuencia producir un tipo de comida o otro. Entonces ahí entra ahorita la cuestión del signo, ¿no? Así llamé hoy la unidad de hoy, valor de uso y signo, y este es un punto que realmente Bolívar Echeverría da un paso mucho más adelante que el mismo Marx, confrontando teorías muy diferentes a las normalmente consideradas marxistas y Marx mismo, ¿no? Él retoma ahí autores como Saussure, ¿no? Ferdinand de Saussure con su teoría lingüística y teoría de los signos, no retoma de Saussure no para, como lo hacen otros autores, decir que toda la producción no es nada más es un intercambio de signos y la cuestión económica secundaria. Esto no es la intención de Bolívar. Lo digo porque así ha sido a veces criticado y lo he escuchado así en algunas discusiones, sino lo hace para entender la cuestión del valor de uso y entender de cómo se hacen estas decisiones, cómo se dan estas diferencias de una producción de valor de uso y otra. Y esto después va a ser muy importante para la cuestión de los ete, ¿no? Porque los ete en gran medida están definidos por los valores de uso. Cada etos tiene otro conjunto de valores de uso que necesita para funcionar. Entonces, o otra manera de tomar esta decisión de qué valor de uso produzco y qué valor de uso consumo. Entonces, eso es muy difícil porque por un lado hay un elemento de libertad ahí. Nos podemos tomar la decisión, ya no comemos maíz, sino a partir de hoy puro trigo, como en México trata, o puro harina de maíz, ya no el maíz como grano, con el proceso de mixtalización, no sé si así se llama aquí en Ecuador, o lo hace de aquí, mixtalización, ¿no? Sí, es en México se llama. Ese es un proceso muy viejo que me imagino aquí también usan con el trigo, el maíz mismo, sin moler, se echa al agua por muchas horas con algunas sustancias y al día siguiente de ahí mismo se hace la masa, ¿no? No se hace nunca harina. En México se hace la masa directamente del grano, sin pasar por la harina. Eso es lo importante y ahí se pierde mucho menos. Y hoy en día la industria del maíz en México quiere imponer, tratar el maíz como si fuera trigo, y es algo totalmente diferente, y quieren molerlo, donde pierde casi todos sus nutritivos, ¿no? Y después es mucho más fácil para comercializarlo, pues eso lo quieren hacer, y después que la gente haga de esta harina las tortillas, etc. Pero tienen ya casi ningún valor de uso. Las tortillas hechas de la harina de maíz tienen mucho menos, se sabe, nutritividad que las otras hechas pues de proceso tradicional. Entonces, estas decisiones, ¿no? ¿Hacemos este cambio o no? ¿Cómo se toman esas decisiones? Ahorita di un ejemplo del mundo capitalista con todos esos procesos nefastos, tal vez era un mal ejemplo porque estas decisiones siempre se toman en todas las sociedades, no solamente la capitalista. Y la pregunta es cómo se toman, cómo una sociedad toma esa decisión, porque por un lado es libre y a la vez no, ¿no? A la vez sí está sometida a las condiciones naturales, climatológicas, civilizatorias, etcétera, del momento. Y entender este complejo juego entre libertad y no libertad es algo muy difícil de entender. Y otra es para no caer o en el idealismo donde todo depende de mi decisión libre, o un materialismo
o un estructuralismo, digamos, muy rígido, donde solo la existencia de ciertas estructuras, en un caso, o ciertas materialidades definen ya los valores de uso. Bolívar de Echeverría no está de acuerdo con ninguna de las posiciones, Marx tampoco, pero no lo hace tan específicamente como Bolívar. Entonces, por esto mete en la teoría de los signos de Saussure y dice, para entender qué pasa con los valores de uso, tenemos que entender que la producción y el consumo del valor de uso es al mismo tiempo también una producción y un consumo de un signo, ¿no? Si alguien produce, por ejemplo, una tortilla al estilo clásico y alguien después la consume, es a la vez también alguien que manda un mensaje y el otro entiende el mensaje y puede entonces interpretarlo al comer esa tortilla. Esto pasa en todos los procesos de producción y consumo de valores de uso, siempre son también producciones y consumos de signos. Entonces, y lo importante en esta teoría de Saussure es, bueno, entre muchas cosas es importante ahí, pero en Saussure, cuando aplica la teoría de los signos luego a los lenguajes existentes, ¿no? Los lenguajes hablados, o los idiomas hablados más bien, nunca Saussure diría, y nadie de esta corriente, que un idioma está superior a otro. Este punto es muy importante, ¿no? Saussure nunca diría, él es suizo, nunca diría que el francés es más importante que el italiano, o el alemán es más importante que el francés, algo así. Nunca diría algo así. Él simplemente analiza los diferentes sistemas lingüísticos, los diferentes sistemas de signos, y ve cómo cada uno funciona. Y ya, se queda ahí. Y esto es, creo yo, algo que le inspira mucho a Bolívar, porque él trata también de hacer una teoría que entiende esos diferentes sistemas de signos que están presentes en cada una de las diferentes culturas con su manera de producir y consumir valores de uso, sin hacer una jerarquización, como normalmente estamos acostumbrados a hacer. Tal manera de producir y consumir es superior a la otra. Estamos muy acostumbrados a hacer eso, ¿no? Aquellos, los primitivos, todavía no sabían comer bien, ¿no? Nosotros sí, ¿no? Entonces normalmente estamos acostumbrados a hacer una jerarquización en los diferentes sistemas de signos, en los diferentes sistemas de valores de uso, y Bolívar, siguiendo a Saussure, diría, no, esto no tiene ningún sentido. Simplemente eso, lo único que podemos decir es que el ser humano tiene una, como Saussure diría, ¿no? Hay diferentes idiomas, pero hay una capacidad general del ser humano de hacer lenguajes, ¿no? O lenguaje incluye la capacidad de construir idiomas y comunicarnos en esos idiomas. Eso es lo que junta a los seres humanos, esta capacidad que todos tenemos, pero que en cada diferente región, en cada momento histórico, esta capacidad general se convierte en algo muy específico. Y Bolívar diría, lo mismo pasa con los valores de uso. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de construir y de producir y consumir valores de uso y adaptarlos a las nuevas necesidades o a diferentes necesidades, como nosotros mismos podemos inventar necesidades. Nuevas corrientes de artes, por ejemplo, producen una nueva necesidad de consumir este arte, etc. Podemos hacer todo esto y todos, pero lo único que nos junta, nos une la humanidad, no es que hay una línea de desarrollo donde podemos, digamos, asignar a cada una de estas diferentes culturas un lugar, ¿no? Unas son las primitivas y luego las desarrolladas, sino lo que nos une es la capacidad de hacer eso. Ninguna otra cosa, no hay ninguna línea de desarrollo en la cual podemos organizar eso. ¿No? Por esto él mete, creo, bueno, y por otras razones, mete en su teoría del valor de uso la teoría de los signos para explicar eso, ¿no? Para explicar otra vez que lo universal es únicamente la capacidad general de producir y consumir valores de uso. No hay como una meta universal de la humanidad, todos queremos llegar allá, como en la mayoría de las teorías se piensa. No, en la mayoría de las teorías existentes piensa que lo universalizante es que podemos decir a la humanidad en su totalidad vamos en la misma dirección, ¿no? Y eso nos hace todos iguales. Y Bolívar dice no hay ninguna dirección definida ahí en términos de valores de uso. Nunca podemos decir que lo que hicieron hace 10.000 años era un valor de uso cuando comieron a lo mejor diferente que nosotros hoy en día, se vestían de otra manera. Sería absolutamente absurdo decir que sus valores de usos eran de menor calidad que hoy. Simplemente han sido diferentes, ¿no? Simplemente ha sido un diferente sistema de signos. Como también había otros idiomas, que sería también absurdo decir que los idiomas de hace 10.000 años han sido más primitivos que los de hoy. La gente racista lo dice,
¿no? Dicho de paso también el señor Heidegger, ¿no? Dice que solo en alemán se puede hacer buena filosofía en griego clásico, ¿no? Es una típica idea de esas ideas racistas, que hay un idioma superior al otro, pero las teorías como socio diría que es absolutamente absurdo, ¿no? No hay ningún idioma superior al otro, simplemente son diferentes sistemas de signos, ¿no? Entonces, y no se puede hablar de algo como un desarrollo ahí. Esto es algo que Saussure tampoco haría, ¿no? Él no tiene esta idea que hay necesariamente un progreso. Los idiomas que había desaparecieron, a lo mejor algunas cosas no pudieron expresar, los idiomas que desaparecieron hace 300 años en el proceso de colonización seguramente no tenían palabra para celular, en ese sentido estaban siquiera atrasados, ¿no? Pero tenían palabras de cosas que ni siquiera somos capaces de ver, ¿no? Los biólogos, por ejemplo, a veces van a Chiapas en México para hablar con los indígenas porque ellos pueden distinguir plantas que para los biólogos de la universidad es la misma planta. Y los indígenas dicen, no, estas son dos plantas diferentes, tienen dos nombres. Y los biólogos dicen, ¿desde cuándo? ¿No? Y empiezan a analizar y se dan cuenta que efectivamente son dos plantas que nunca se han podido distinguir anteriormente. En México hay muchos casos así y muchos biólogos tratan ya de, a veces de manera más agradable, que a veces es un poco robo de conocimiento, tratan ya de sacar esta información de los viejos idiomas. Y muchos elementos tienen información que en los idiomas modernos está simplemente perdida. Y a la vez tenemos nosotros elementos que en los otros idiomas no estaban, ¿no? Pero que no tiene ningún sentido hacer una jerarquización ahí, que uno es mejor que el otro. Simplemente son diferentes sistemas de signos que corresponden a diferentes situaciones de vida, ¿no? Nosotros, como tenemos celulares, necesitamos una palabra para expresarlo. Ellos, como comían ciertas plantas, tenían que distinguirlas. Nosotros ya no las comemos. Entonces, eso es, digamos, la discusión de los signos y los valores de uso. Yo sé que es un poco enredado, espero que no os haga demasiado bolas. Es difícil por la cuestión que tanto se insistí, porque se trata de construir este puente casi imposible de construir entre lo material y lo ideal, ¿no? Eso es ahorita el intento. Entonces, la idea es, entonces, el Bolívar Echeverría, retomando, ¿no?, confrontando Marx y Saussure, que no es tanto así como se podría malinterpretar esta teoría de Bolívar, que la producción de valores de uso es un subsistema de los lenguajes, como podrían decir algunos autores postmodernos. Todo es un gran texto, si saben esta hipótesis de muchos postmodernos. Entonces la producción es como un subtexto. Esa no es la posición de Bolívar, sino al revés. En el fondo todo es producción y consumo. Entonces también el hablar y el escuchar es una forma de producir y consumir. Al hablar produzco un significado y al escuchar los consumo, ¿no? Entonces el lenguaje es un subsistema de producción y consumo, y otro subsistema es la producción y consumo de valores de uso. ¿Sí me entienden? Para Bolívar es al revés, como él es materialista, entonces el lenguaje, aunque lo toma de ejemplo, aunque trata de aprender ahí, no lo pone encima del sistema modelo, encima de lo material, de los valores de uso, sino son dos diferentes sistemas en el cual el principal es el de producción y consumo, ¿no? Y repito, no hay diferentes producciones y consumos de palabras y que se hablan y que se escuchan, y de valores de uso que también se producen y se consumen, ¿no? Pero de todos modos, de las teorías lingüísticas podemos aprender esto, lo que Bolívar llama el universalismo concreto, ¿no? Él dice, por un lado, sí quiero una teoría general, en ese sentido es universalista su proyecto, pero a la vez no quiero caer en este falso universalismo que por lo menos a partir de la colonia se ha impuesto en el mundo, donde lo inglés, lo español, lo alemán, el francés es lo superior, ¿no? Y la universalidad se define luego a partir del grado que ha alcanzado las otras culturas de acercarse a estos modelos a seguir, ¿no? De ahí se construye normalmente el universalismo, ¿no? Entonces Ecuador ya más o menos ya sabe ya del barroco, etcétera, ¿no? Ya sabe del catolicismo, ya habla español, entonces ya va en buen camino. Pero todavía faltan algunos elementos, porque todavía no son buenos españoles, ¿no? Todavía hacen cosas que los hablan español nunca haría y viceversa, entonces pero van en buen camino. Entonces es el universalismo, digamos, colonialista, ¿no? Desde Madrid o desde Londres, desde París, según sea el caso, se define qué es lo correcto, y hay una jerarquía en la cual, según la distancia, digamos, geográfica y también social que tenemos al centro, somos cada vez un poco menos perfectos en la aplicación de este universalismo bonito, ¿no? Mientras en el universalismo, digamos, represivo, que es colonialista, que es el dominante hoy en día, y Bolívar Echeverría trata de contraponer este modelo a este modelo, el del universalismo concreto, inspirado ahí en
en el hermano de Humboldt, no el Humboldt que vino a Ecuador, sino su hermano, ¿cómo se llamaba? Con mi memoria es tan malo. ¿Cómo? Ajá, sí. Él hacía la teoría, también una teoría ya justamente de un universalismo concreto. Él ya empieza con esta idea y Bolívar retoma, hay un texto bello de Bolívar sobre esto, pero ahorita no lo voy a meter, pero retoma de esta idea de un universalismo concreto que quiere decir lo único universal es esto, la capacidad del ser humano de confrontarse con la naturaleza de una manera civilizada, de una manera construyendo un proceso histórico. Eso es lo universal y se acabó, eso es lo único. Pero tenemos una diferencia con los animales porque ellos lo hacen en general de manera instintiva. Esta interacción con la naturaleza y nosotros tenemos la capacidad de una construcción histórica de cada vez nuevas necesidades, ¿no? Y podemos decidir de un día al otro, queremos de repente en vez de música, no sé, clásica, jazz, ¿no? Y cambiamos hasta nuestra propia forma de escuchar. Un animal con esta velocidad, por lo menos con esta agilidad, no lo hace normalmente, ¿no? Entonces tenemos una capacidad muy específica de construir continuamente nuevos sistemas de signos, porque la música también es un sistema de signos donde se producen sonidos y se consumen esos sonidos, ¿no? Entonces, y eso es lo humano, eso es lo único que hay de universal en la humanidad. Pero no es cualquier cosa, es muy importante esta capacidad. Y luego, en cada caso concreto, hay que ver cómo se aplica esta capacidad. Y otra vez repito, se retoma el modelo de Saussure, donde él dice la única constante, hablando ahorita de sistemas de signos en términos de Saussure y de lenguajes, el único constante es la capacidad humana de hablar y escuchar y entender lo hablado de alguien más. Es la única cosa que podemos universalizar, no hay nada más, no hay ninguna otra cosa que es universalizable para entender los idiomas existentes, nada. Si empezamos a universalizar una sola idea, ya estamos excluyendo algunos idiomas de este sistema, ¿no? Ya decimos si un lenguaje no tiene sujeto o objeto, como ya mencioné, ya no es un lenguaje bueno, entonces ya estoy excluyendo muchísimos idiomas, ¿no? Porque hay idiomas que no lo tienen así. Entonces, eso es lo formidable de Saussure, digamos, ¿cómo llamarlo? ¿No? Esta apertura absoluta, ¿no? Él no excluye ni un solo idioma existente, dice todos por el puro hecho de aplicar esta capacidad humana, ya es un idioma y ningún idioma es superior al otro. Entonces esto podemos aprender de este señor Saussure también para los valores de uso, que ningún valor de uso es superior al otro. A menos, claro, que podemos decir que biológicamente es algo tóxico, y esa es otra cuestión, pero por lo menos en términos de culturalidad, de diferentes sistemas civilizatorios, no tendría ningún sistema de decir el trigo es superior al maíz, como hoy en día también quieren imponer en México. Quieren que la gente coma cada vez más pan Bimbo, no sé cómo se llama aquí este pan blanco en caja, ¿no? En vez de maíz, porque es muchísimo más barato por el cielo. Entonces la tasa de ganancia es mucho mayor, además es una herencia cultural de ciertos países del norte, etc. Entonces confluyen ahí varios elementos, ¿no? Entonces hay siempre este intento de ponernos a falsa idea que hay una jerarquía entre los valores de uso. Y Bolívar, una u otra, se opone a eso y dice no tiene ningún sentido, ¿no? Otra vez lo único que nos une es esta capacidad de construir y consumir sus valores de uso. Entonces esto es un punto central ahí. Y regresando ahorita a Marx, todo esto implícitamente está en Marx. Claro, nunca desarrollado de esta manera tan compleja, pero Marx algunas veces sí se burla de este falso universalismo, ¿no? En varios pasajes en el Capital, por ejemplo, donde dice cierto antropólogo inglés analiza cierta cultura en África siempre desde el punto de vista de un hombre de clase media protestante de Londres, ¿no? Y todo lo mide a partir de eso. No va a África y se da cuenta que no tiene una Biblia y automáticamente consideran que son religiosamente inferiores, ¿no? Luego se da cuenta que a las 3 de la tarde no toman té, dice otra deficiencia, ¿no? Luego, en serio, ahí sí hay gente así, lo cita incluso. Luego se dan cuenta que no usan cierto tipo de corbata, dice otra deficiencia, ¿no? Entonces ya dice, ahí vemos son los primitivos, porque no toman ni té, ni leen la Biblia, tampoco usan la corbata, entonces son los bárbaros, ¿no? Porque una persona civilizada es aquel hombre clase media que soy yo, ¿no? Y yo soy como la cúspide de la civilización y todo lo otro es como son formas previas, primitivas, poco desarrolladas. Marx se burla varias veces en el Capital de eso, ¿no? De esta forma
ignorante, estúpida, colonialista de hacer antropología y ciencias sociales, como es hasta hoy existe esta forma. Sea un poco más criticada hoy que en la época de Marx, pero hoy se hace un poco más, digamos, veladamente, ya no se dice tan abiertamente, pero en el fondo creo no ha cambiado tanto esto, en las tendencias dominantes por lo menos, ¿no? Hay tendencias críticas que son diferentes. Pero entonces, eso sería la idea, que Marx implícitamente o en pequeñas frasecitas tiene esta crítica al egocentrismo antropológico, pero no lo desarrolla, ¿no? Y Bolívar lo que hace es, a partir de la teoría de Marx, del valor y valor de uso, trata de desarrollar eso, ¿no? Y lo importante es lo que mencioné también al inicio varias veces, lo importante es que eso no significa que ahorita trata de invertir la cosa. Ustedes dicen que el trigo es superior, nosotros decimos que el maíz es superior, ¿no? Ustedes dicen que lo del norte, lo protestante es lo mejor, nosotros decimos no, lo barroco es lo mejor. Él nunca lo diría así. No como en Estados Unidos había este movimiento del Black is Beautiful, si se acuerdan, lo negro es bello, no como contramovimiento al racismo, que pensaba que lo blanco es lo bonito. Esos siempre son movimientos muy peligrosos porque simplemente retoman la lógica existente y la ponen de cabeza, pero en el fondo mantienen la lógica existente, solo que le dan otra polaridad, pero en el fondo no pasa nada. Por lo menos en términos, digamos, de concepción teórica no pasa nada relevante. En términos políticos puede ser, en cierto momento histórico, tal vez la única manera de luchar en contra el racismo, tal vez, ¿no? Pero otra vez, teóricamente no pasó nada ahí, nada relevante. Entonces, eso es lo importante en Bolívar, que trata de criticar esta falsa jerarquización de